Hola, buenas tardes. Me presento, les habla Carolina Portela, soy asistente de la unidad de talento TI de FEDESOFT. FEDESOFT es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información Relacionadas. Bienvenidos a este webinar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Inicialmente, esto comenzó con una invitación de la Feria Virtual de Empleo que estamos llevando a cabo actualmente junto con TipJob. Es el día de hoy, mañana y 23. Entonces los invitamos a que naveguen, participen, conozcan todos los stands y todas las oportunidades y ofertas de empleo que están disponibles 100% para ustedes. Debido a esto y en esta oportunidad, la Agencia Pública de Empleo quiere darles a conocer un tema súper importante, pues a la hora de ustedes ir a una entrevista, conseguir empleo y demás, ¿vale? Puntos a tener muy en cuenta durante el desarrollo del webinar. Les recomendamos que si es ideal todos estén conectados por cable, por medio de un computador, porque puede que en muchas ocasiones si están conectados por Wi-Fi falle la señal, no puedan escuchar o ver bien la presentación. En el panel hay una opción de preguntas, pueden hacer todas las preguntas que surjan durante el webinar y Mónica Andrea Borges, que se las presento, en un momento va a dar inicio con su presentación, ella forma parte de la Agencia Pública de Empleo, al finalizar les va a dar respuesta a ustedes de todas sus inquietudes y preguntas que se tengan. El webinar tiene una duración de 1 hora, entonces Mónica, puedes iniciar con tu presentación y estamos muy atentos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Andrea Borges, orientadora de la Agencia Pública de Empleo SENA Regional Distrito Capital. El día de hoy pues abordaremos el taller de entrevistas de trabajo exitosa. Importante, vamos a tener en cuenta el objetivo de este taller es proporcionar herramientas y conocimientos que les permitan familiarizarse con el desarrollo de una entrevista para aumentar las posibilidades de la inserción dentro del mercado laboral. Sí es importante prepararnos para una entrevista, tener los conocimientos previamente para llegar a abordar un proceso de entrevista con éxito. Entonces vamos a iniciar con nuestro taller conociendo qué es una entrevista. Una entrevista es esa conversación formal y objetiva entre el entrevistador y el entrevistado, y esto es con el fin de obtener información del candidato que se presenta al puesto de trabajo para poder evaluar así todas las competencias, actitudes que ha desarrollado el trabajador y que son aptas para desempeñarse en ese momento en el cargo. Dentro de la entrevista, pues se evalúan diferentes áreas que son importantes tenerlas en cuenta para ir familiarizándonos con esas preguntas que hoy en día son las que están utilizando las diferentes empresas. Dentro de la entrevista se evalúa el área familiar, el área académica y el área laboral. Dentro del área familiar se evalúa cómo se relaciona usted con sus familiares, con quién vive. A veces nos preguntamos, bueno, y al empresario o al psicólogo, ¿por qué le interesa conocer acerca de la familia? Es importante conocer acerca de la familia para que el empresario o el psicólogo pueda identificar cómo se relaciona usted con su núcleo familiar, cómo se relaciona con su pareja, con sus hijos, con sus familiares como tal, porque si la persona en sí no se relaciona bien con su familia, mucho menos lo va a hacer en una empresa donde va a tener contacto directo con 70, 60 personas a diario. Si la persona realmente no se regula emocionalmente, no tiene buenas relaciones, pues eso mismo es lo que se va inmediatamente a reflejar en una entrevista. Por ende, es importante para el empresario conocer realmente cómo se relaciona la familia, ¿cierto? Con su familia, con su núcleo familiar. Desde la parte académica, el empresario siempre quiere saber qué conocimientos tiene la persona, qué le puede usted aportar en ese momento al empresario. Acá es importante plantearnos una entrevista de ventas donde el producto que hay que vender es usted como tal. El empresario siempre
nos mira, o sea, nos tiene en cuenta como grandes seres humanos, pero a su vez nos ve como un producto. ¿Qué tiene la persona? ¿En qué le beneficia y qué le aporta a la empresa? El empresario constantemente está pensando con la cabeza y además con el bolsillo. ¿Qué le ofrece usted como candidato y que le pueda beneficiar y aportar en la parte monetaria a la empresa? No solamente vamos a tener en cuenta en la parte personal, sino además desde sus conocimientos, qué le puede aportar usted a la empresa. Entonces allí es donde vamos a mencionar ejemplo, que usted es profesional o ingeniero de sistemas o desarrollador de software. Entonces inmediatamente desde la parte académica le informamos al empresario qué conocimientos tenemos para ofrecerle y aportarle en ese momento a la empresa. Desde la parte laboral, entonces es importante, desde su experiencia, ¿qué le puede usted aportar? ¿Qué habilidades y destrezas ha desarrollado? No simplemente es mencionarle los conocimientos, sino mencionamos esas habilidades y destrezas que usted adquirió o desarrolló con su experiencia laboral. El empresario quiere saber cuál es su última experiencia laboral relacionada al cargo. Es importante y hoy en día las empresas tienen en cuenta esa experiencia laboral que sea reciente. Entonces, como ustedes también lo abordaron en la entrevista, no sé, perdón, en la hoja de vida, ahí ustedes también informaban en la parte económica, en la parte académica o en la parte de formación, esos conocimientos, su parte profesional, sus estudios formales, ahí es donde tenemos la oportunidad también de mencionar esos conocimientos y las habilidades y destrezas que usted ha desarrollado con esa experiencia laboral. O sea, ¿qué sabe hacer usted? ¿Para qué es bueno? Es importante mencionárselo al empresario. Y más adelante, pues abordaremos una serie de preguntas relacionadas a la parte de la experiencia. Bueno, dentro de la experiencia, dentro de la entrevista, perdón, se le da más importancia al lenguaje no verbal que al verbal. Al no verbal se le da más importancia con un 60% y que al verbal un 40%. No es que el psicólogo o el empresario no tenga en cuenta las dos, sí, está evaluando las dos, pero cuando ustedes están dentro de un proceso de entrevista pueden identificar si el psicólogo es más visual o es más auditivo. Cuando es más visual, ustedes lo pueden identificar porque el empresario o el psicólogo van a tener contacto visual y va a estar identificando o lo va a estar observando. Entonces, por eso se le da más importancia al lenguaje no verbal. Lo que usted está comunicando es importante siempre demostrar coherencia en las respuestas que usted le está brindando en ese momento al entrevistador. Si usted no es congruente con lo que informa, inmediatamente lo va a reflejar su lenguaje no verbal. Entonces, hay que ser coherente con esa idea que estamos transmitiendo. Yo les pongo un ejemplo. Dentro del proceso de entrevista, a veces nosotros relacionamos en nuestro perfil ocupacional esas actitudes que hemos desarrollado que nos califican para ser parte de la empresa y resulta que el empresario nos pregunta, bueno, ¿realmente usted se encuentra motivado e interesado en trabajar con nuestra empresa? Y pues la persona simplemente menciona, sí, yo estoy muy motivado, muy interesado, y pues no lo refleja con su lenguaje no verbal, no lo está confirmando que esa idea sea coherente con lo que usted está diciendo y con lo que está expresando su lenguaje. Si estamos hablando de motivación, usted lo tiene que transmitir y lo debe proyectar con sus ojos, con su boca, con su mirada, con la postura de su cuerpo, que realmente convenza y que con su lenguaje no verbal confirme lo que él en ese momento está transmitiendo. Entonces, es importante y se le da más importancia a la parte no verbal. Y además, debemos apoyarnos en nuestros gestos, en el movimiento, en la postura. Siempre que vayamos a un proceso de entrevista, se recomienda tener las manos libres para poder aportar las ideas, para poder confirmar y poder convencer en ese momento de la entrevista. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, dentro del proceso de entrevista es recomendable importante prepararnos para llegar a un proceso de entrevista. Se recomienda, o sea, ¿qué debemos tener en cuenta durante una entrevista? Siempre es importante y que se debe hacer, importante identificar y conocer acerca de la empresa, investigar acerca de la empresa donde usted se está postulando, donde usted se postuló y a donde va a llegar a presentar una entrevista. ¿Por qué es importante demostrarle interés al empresario? Porque una de las preguntas es si usted realmente le interesa trabajar con la empresa, inmediatamente usted lo va a confirmar con su respuesta. Si usted le dice sí, es que la empresa se
dedica, sus servicios, o la empresa se dedica a esto, cuáles son los servicios, cuál es la misión, cuál es la misión. Entonces, poder confirmarle al empresario que realmente sí, a usted le interesa trabajar con la empresa porque se tomó un mínimo de tiempo en consultar a qué se dedica la empresa, cuáles son sus productos, ¿cierto? Si está vinculada en el mercado laboral a nivel nacional o internacional. También usar el vestuario adecuado, es importante siempre proyectar una buena imagen. Ustedes saben que no hay segundas oportunidades para proyectar una buena imagen. En lo posible, si usted tiene un traje formal, irse de traje formal. Si no tenemos ese traje formal, pues utilizar una camisa de cuello, en el caso de los caballeros, una camisa de cuello de manga larga, un saco, un blazer, ¿cierto? Pues la idea es que nos veamos formales y más adelante les voy también a comentar, o sea, cuál es el vestuario más adecuado, porque a veces acostumbramos a utilizar prendas que son inadecuadas en ese momento de la entrevista y que no proyectamos una buena imagen. También se recomienda plantearse preguntas durante la entrevista, ¿cierto? No solamente el empresario va a tener la oportunidad de evaluarnos, sino nosotros también tenemos la oportunidad de hacer preguntas como cuáles, ejemplo, si va a haber posibilidades de ascenso, porque de pronto usted tiene establecido dentro de su proyecto de vida continuar sus estudios, hacer una especialización, una maestría, pero si no hay posibilidades de ascenso y siempre va a estar en la misma área, pues la idea es que usted se pueda desarrollar profesionalmente teniendo en cuenta esos estudios que va a desarrollar durante su proceso de formación. Entonces, sí hay que preguntar sobre el salario, a veces nos cuestionamos, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuánto es lo que yo voy a devengar? Entonces, sí, no darnos miedo a hacer las preguntas, pues que no sea la primera pregunta que vamos a hacer en una entrevista. Y bueno, ¿y cuánto es que me van a pagar acá? O iniciar hablando de dinero, porque pues tampoco inmediatamente el empresario va a identificar. ¿Sí? Mónica, discúlpame, lo que pasa es que se te escuchó entrecortado lo que dijiste anteriormente, unos 2 segunditos y te escuché entrecortado, entonces para que de pronto, por favor, lo vuelvas a repetir. Sí es importante también dentro de la entrevista de tener la oportunidad de indagar, de preguntar, ¿cierto? A veces se nos dificulta preguntar por el salario, pero como les mencionaba, tampoco vamos a iniciar nuestra entrevista hablando de dinero, porque inmediatamente el empresario va a identificar que usted viene a beneficiarse de la empresa y no como tal a tener una estabilidad y una permanencia dentro de la empresa. Entonces, cuando abordamos esas preguntas en el proceso de entrevista, siempre es importante que esas respuestas que vamos a dar en una entrevista siempre beneficien a la empresa. Con esa respuesta que usted le está brindando al entrevistador, realmente lo está beneficiando con esa pregunta al entrevistador o a la empresa como tal. Entonces, siempre las debemos enfocar que beneficien en ese momento a la empresa o al empresario como tal. Demostrar empatía. Durante la entrevista sí es importante siempre demostrar empatía, ¿cierto? Sonreír. Además, que cuando vamos a una entrevista, tener una sonrisa en nuestro rostro refleja un aspecto positivo y amigable, y esto se nos va a facilitar para poder dar o suministrar en ese momento las preguntas con mayor firmeza y seguridad. Bueno, dentro de la entrevista tenemos diferentes tipos de entrevista. Está la entrevista tradicional, la situacional y entrevista por competencias. Además tenemos las entrevistas individuales y grupales. La individual es la que es face to face con la persona, donde se le van a hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Inmediatamente la persona va a tener contacto directo con el empresario. Es importante tener ese contacto, ese primer contacto directo es importante en el momento de la entrevista, demostrar actitud, seguridad, disposición, que realmente a usted le interesa vincularse, y además que hoy en día las empresas se están quejando de que la persona llega a una entrevista desinteresado, no demuestra interés, a veces con esas preguntas que nos hacen, bueno, realmente usted le interesa trabajar y la persona pues no lo refleja así, su lenguaje no verbal no lo refleja, inmediatamente nos dicen muchas gracias, no me llame, te estamos llamando. La idea es tener una actitud positiva, siempre estar sonriendo, ¿cierto? Pues una sonrisa moderada, pues no vamos a estar, porque a veces la persona también refleja nervios y con los nervios la persona inmediatamente sonríe o constantemente está riendo y pues tampoco es lo recomendable. Entonces, eso es
para la entrevista individual. En la entrevista grupal es importante siempre tener una actitud de respeto tanto para el entrevistador como con los compañeros que están entrevistando. Se recomienda siempre escuchar y estar atentos a las preguntas y las respuestas que están suministrando en ese momento los compañeros. A veces la persona sabe la respuesta que le están haciendo a su compañero, ¿cierto? Y empieza a descalificarlo de pronto con su lenguaje no verbal, con su expresión facial, diciendo que eso no es. Entonces, ojo, porque en el momento que descalificamos la idea del compañero, inmediatamente nos están evalúan tanto a la persona que está contestando y en ese momento su actitud que refleja ante el compañero. En el momento de la entrevista, también es importante estar atentos y escuchar. ¿Por qué escuchar? Porque el empresario puede cambiar las preguntas. Por ejemplo, si a usted le preguntan, bueno, ¿y cuáles son esas actitudes que lo califican para ser parte de mi empresa? Y si el compañero está contestando, ¿cierto? Le puede preguntar a la otra persona, bueno, ¿y usted qué opina de lo que acaba de decir su compañero? Y si usted estaba pensando en la respuesta que le iba a dar al empresario, pues inmediatamente quedó mal porque no estaba escuchando y no le estaba prestando atención al compañero. No le interesa en ese momento la respuesta que estaba dando su compañero y descalifica al compañero como tal y ahí inmediatamente nos puede afectar nuestro proceso de selección. También se recomienda, asimismo se recomienda tener una postura natural en el momento de la entrevista, prepararse, no dárselas todo el tiempo de sobrado, de pronto sí para demostrar iniciativa, pero si usted conoce la respuesta, también dele la oportunidad a sus compañeros que hacen parte de la entrevista para que pues también tengan la oportunidad de evaluarlos. A veces de pronto sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero yo puedo contestar una, dos veces, a la tercera ya le doy oportunidad a los otros compañeros, porque a veces darnos las de sobrado y sábelo todo, pues también nos puede afectar el proceso porque el empresario debe identificar que no le da la oportunidad a las demás personas, que no sabe trabajar en equipo y constantemente nos están evaluando todos nuestros comportamientos, nuestras actitudes en ese momento de la entrevista. Entonces, durante la entrevista, desde que usted pone el pie dentro de la empresa, nos están evaluando. Entonces, por eso es importante prepararnos para llegar a ese proceso de entrevista. En la entrevista, esa es en cuanto a la entrevista grupal. Entonces, recomendación también prepararnos para ese proceso de entrevista grupal, ¿cierto? Y además que ahí nos van a hacer diferentes preguntas, el empresario va a tener la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes y verificar cuál fue el que tuvo mejor desempeño dentro de la entrevista. Ahí vamos a tener la oportunidad de ofrecer nuestros servicios y de identificar cuáles son nuestros puntos fuertes. En la entrevista tradicional es una entrevista que consiste en una serie de preguntas. El empresario ya puede tener preparadas, estandarizadas las preguntas, maneja un formato, siempre dependiendo del entrevistador puede manejar un formato o ya conoce las preguntas como tal que le va a hacer en ese momento a la persona o al candidato. También tenemos entrevistas situacionales, son entrevistas que se manejan por medio de situaciones o casos donde usted lo ponen a prueba, ejemplo, cómo abordaría usted una situación de un cliente difícil, ¿cierto? O una situación donde su jefe está, ejemplo, alterado porque usted no cumplió con una meta o con un compromiso. Entonces, son situaciones que lo enfrentan a usted para identificar realmente sus competencias, si aporta ideas, si tiene la posibilidad de solucionar un problema, ¿cierto? Entonces, ahí nos van a evaluar la parte situacional, cómo usted realmente se enfrenta a esas situaciones difíciles. Y tenemos la entrevista por competencias. En la entrevista por competencias siempre el empresario va a evaluar una competencia dependiendo al cargo que usted va a ocupar. De pronto va a evaluar servicio al cliente o va a evaluar el trabajo en equipo. Y estas entrevistas por competencias se pueden desarrollar, ejemplo, por medio de un assessment center, se puede evaluar por medio de una clínica de ventas, por medio de casos o situaciones también, donde lo ponen a prueba a usted y inmediatamente se evidencia la competencia. Allí es importante tener en cuenta que cuando ustedes mencionan dentro del perfil ocupacional, ejemplo, esas competencias o habilidades que ha desarrollado usted durante el recorrido o durante su trayectoria laboral, allí usted relaciona una serie de competencias. Esas competencias deben ser congruentes, ¿cierto? En el momento de la entrevista, porque eso es lo que va a evaluar el empresario. Allá cuando ustedes mencionan su saber ser, que es la actitud o el comportamiento que la persona ha desarrollado, ¿cierto? O la disposición que desarrolla para hacer cada una de esas
tareas o funciones dentro de la empresa, eso es lo que va a evaluar en ese momento el empresario. Por eso es importante ser congruentes, siempre ser honestos, no es que relacionemos una cantidad de habilidades, ejemplo, excelentes relaciones interpersonales, dinámico, proactivo, estratégico, porque allí es donde el empresario va a tener la oportunidad de evaluar eso que usted está diciendo dentro del perfil ocupacional. Entonces, si no es congruente y cuando nos hacen la entrevista por competencia no demuestra esa competencia, inmediatamente nos sacan de un proceso de selección, nos sacan de ese proceso de entrevista, porque el empresario va a identificar que usted realmente no ha desarrollado esa competencia. Entonces, sí es importante autoevaluarnos, tomarnos un mínimo de tiempo e identificar cuáles son realmente esas competencias que hemos desarrollado, ¿cierto?, para ponerlas en práctica dentro de la empresa, y además que eso es lo que quiere saber el empresario. ¿Qué competencias tiene usted, cierto?, que pueda implementar en mi área de trabajo, que ponga en práctica a diario? Entonces, ahí es donde nos van a evaluar el ser. Además que hoy en día las empresas le están dando más privilegio a la parte del ser, porque pues al empresario no le basta con que la persona domine una cantidad de conocimientos, tenga maestrías, tenga doctorados, pero si no ha desarrollado su saber ser, sus actitudes, no sabe trabajar en equipo, no tiene iniciativa, no es proactivo, pues simplemente el empresario no le sirve a esa persona. Por eso dice la frase, nos contratan por nuestras aptitudes, nos despiden por nuestras actitudes, nos contratan por nuestros conocimientos y nos despiden por nuestro comportamiento. Realmente no sabemos comportarnos dentro de la empresa, y ahí es donde el empresario va a identificar si realmente usted ha desarrollado esas competencias o carece de esas competencias. Entonces, sí es recomendable que las tengamos en cuenta. Las preguntas más frecuentes dentro de un proceso de entrevista, las más usuales, por lo general siempre inician las preguntas, hábleme acerca de usted, ¿cierto? Si la persona, acá es importante, si usted no se conoce, el autoconocimiento es clave dentro de este proceso. Si usted no se conoce a sí mismo, le va mal en un proceso de entrevista. Usted debe conocer cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus habilidades, cuáles son esos saberes que usted ha desarrollado para poder proyectarlos en el momento de la entrevista y poder convencer y persuadir al empresario. Si usted no demuestra cuáles son sus conocimientos, al empresario no le sirve. Entonces, importante el autoconocimiento. Entonces, ¿por qué hábleme acerca de usted? Entonces, importante ahí empezar en nuestra entrevista, ¿cierto? Importante hablar de nuestro perfil ocupacional. Si usted, ejemplo, en ese momento es ingeniero de sistemas, hábleme acerca de usted, soy ingeniero de sistemas, ¿cierto? Mis habilidades son estas. Ahí es la oportunidad para mencionar quién es usted para el mercado laboral. ¿Por qué dejó su último trabajo? Esta pregunta siempre nos la hacen para que el empresario pueda identificar realmente usted por qué dejó su último trabajo, ¿cierto? Si fue que tuvo problemas con su anterior jefe, no cumplió las metas en su anterior empresa, entonces es importante, el empresario quiere saber usted por qué dejó su último trabajo. Allí podemos responder, ejemplo, si la persona ha trabajado por prestación de servicios, o sea que no hubo posibilidad de continuar trabajando porque se terminó el contrato, ¿cierto? Por los desplazamientos, pero nunca se les ocurra hablar mal de la empresa o de su anterior jefe, porque lo primero que va a pensar el empresario es que si a sí mismo va a hablar de la empresa donde trabajó, ¿cierto? Eso mismo es lo que va a hacer cuando salga de la empresa, hablar mal del jefe o hablar mal de la anterior empresa donde usted trabaja. Entonces, el empresario inmediatamente va a evaluar que tiene mala imagen, está hablando mal de su anterior empresa, y eso mismo es lo que va a proyectar después de que termine de trabajar con esa empresa. ¿Qué experiencia tiene usted en esta área? Entonces, lo que les hablaba al iniciar en la entrevista, siempre se evalúa desde la experiencia laboral, desde la parte laboral, ¿usted qué le puede aportar con su experiencia laboral? Entonces, allí usted va a mencionar si tiene experiencia en programación, en diseño de arquitectónico, en programador de sistemas, en lenguajes, en análisis de la información. Entonces, es importante que usted mencione su experiencia. ¿En qué área se desempeñó y qué habilidades desarrolló usted con la experiencia laboral, cierto? Entonces, ahí mencionamos la experiencia, si es relacionada al cargo. La idea es que siempre sea relacionada al cargo, ¿cierto? Otra de las preguntas que nos pueden hacer es ¿por qué deberíamos
contratarlo. Entonces, acá importante, preguntémonos y autoevaluémonos por qué debería contratarnos el empresario. Ahí es donde usted va a tener la oportunidad de ofrecer sus servicios, de venderse. Va a tener la oportunidad tal vez 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para convencer y persuadir al empresario de todo lo que usted tiene para ofrecerle en ese momento y de convencer en ese momento al empresario. Entonces, ¿por qué deberíamos contratarlo? Inmediatamente usted puede decir porque soy ingeniero en desarrollador, soy ingeniero desarrollador de software, ¿cierto? Tengo experiencia en esta área, manejando tales procesos, en análisis de la información, en transferencia de datos, en lenguaje de estructuras. Entonces usted inmediatamente va a mencionarle para qué es bueno y en qué le beneficia. Inmediatamente mencione qué sabe hacer usted porque eso es lo que va a convencer al empresario. No utilicemos la respuesta que siempre damos, siempre decimos porque tengo los conocimientos y la experiencia. ¿Por qué lo debemos contratar? Porque tengo los conocimientos y la experiencia y considero que sería la persona idónea para trabajar en su empresa. No, ahí es donde usted tiene la oportunidad. Si usted está hablando de conocimientos, mencione cuáles son sus conocimientos. Porque tiene la experiencia, mencione cuál es su experiencia. Lo que quiere saber el empresario, eso es lo que quiere saber el empresario en ese momento. ¿Qué ha hecho mientras está sin empleo? O sea, es importante para el empresario siempre conocer usted qué estuvo haciendo durante ese tiempo buscando empleo. Entonces, ahí es donde vamos a tener la oportunidad, no informarle al empresario. Por eso es importante siempre que estamos en este momento buscando empleo, ¿cierto? Estar actualizándonos, estar a la vanguardia de las tecnologías, capacitándonos, porque ahí es donde el empresario va a querer saber qué hizo usted mientras buscaba empleo, ¿cierto? Entonces, ahí es importante saberlo argumentar en el momento de la entrevista, ¿no? He estado buscando empleo, pero al mismo tiempo me he estado capacitando, me he estado actualizando, tomando cursos para fortalecer mis conocimientos en estas áreas, que el empresario realmente vea que a usted le interesa no solamente por desarrollarse profesionalmente, sino por formarse, capacitarse, ¿cierto? Y obtener nuevos conocimientos. ¿Por qué quiere trabajar para esta organización? Vuelve y juega el perfil ocupacional, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, allí también es importante que usted relacione sus intereses personales relacionados a los intereses de la empresa. Si usted conoce a qué cargo se va a presentar, cuáles son las funciones que va a desempeñar dentro de su área de trabajo, también le puede mostrar desde la parte personal al empresario que usted le puede beneficiar en esas áreas siempre y cuando se ajuste a sus características o a su trayectoria laboral o a sus habilidades como tal. ¿Cuáles son? Esta pregunta siempre la hace. ¿Cuáles son sus objetivos en 3 años, 5 y 10 años? ¿O cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo? También nos lo pueden preguntar así. Entonces, si usted no sabe, si usted no se conoce, inmediatamente le va mal en esta pregunta. ¿Por qué? Porque usted ya debe tener cuáles son sus objetivos, ya debe tener un propósito en la vida. Sus objetivos a corto plazo, esas son preguntas personales, ¿cierto? Que ustedes es importante que las vayan preparando, pues acá nos muestran una serie de preguntas, pero la idea es que nos vayamos familiarizando con estas preguntas. Ustedes pueden ver tutoriales de entrevista por internet, ¿cierto? Entonces allí ustedes pueden empezar a desarrollar, a familiarizarse con estas preguntas. Nos preguntan cuáles son sus objetivos en 3 años. Ejemplo, si usted está en proceso de formación, pues terminar su formación en 5 años. ¿Cómo se ve usted en 5 años y en 10 años? Por favor, no vayamos a dar la respuesta que en 10 años, ejemplo, ser profesional, ya tener una maestría, un doctorado y tener su propia empresa. Porque ¿en qué le podría usted estar beneficiando en ese momento a la empresa? ¿Cierto? Cuando decimos, no, ser profesional y tener mi propia empresa, lo primero que va a pensar el empresario, no, pues viene a beneficiarse de mi empresa, estudia, se vuelve profesional y luego sí me monta competencia. Entonces el empresario dice, muchas gracias, no me sirve, no me llames, te estamos llamando. Porque el empresario lo que quiere saber es que usted tenga una estabilidad laboral y que esos conocimientos que usted va a adquirir durante su proceso de formación los pueda aplicar en su área de trabajo, los pueda aplicar en la empresa. Entonces, sí, recomendación con esa pregunta, demostrarle al empresario que sí lo estamos beneficiando con esa respuesta que le estamos dando en ese momento. También tenemos algunas preguntas, como mencióneme, siempre la hacen
menciónenme un defecto que les resulte difícil de corregir o menciónenme una debilidad y una fortaleza. Si usted realmente no se conoce a sí mismo y a veces llegamos a durante la entrevista, demostramos inseguridad, que no sabemos, empezamos a mirar al techo, al piso, para identificar cuál es su debilidad. Esa pregunta siempre nos la han hecho en una entrevista, ¿cierto? Entonces, ahí siempre yo les recomiendo que es importante que usted analice cuál es esa debilidad, pero que esa debilidad tampoco le afecte su proceso de entrevista. Como seres humanos todos tenemos unas debilidades mayores, ¿cierto? Y unas menores. Siempre vamos a mencionar una debilidad menor que no nos afecte en nuestro proceso de selección y a su vez esa debilidad se la vamos a dar a conocer al empresario, ¿cierto? Convirtiéndola en una fortaleza. Si nosotros identificamos una debilidad se identifica inmediatamente para mejorar, ¿cierto? Si yo identifico en mí una debilidad, pues ¿para qué identifico mi debilidad? Para poder mejorar, ¿cierto? Entonces, asimismo le debo transmitir por medio de esa respuesta al empresario, mire, mi debilidad es esta, ejemplo. Puede ser, una debilidad puede ser ser perfeccionista, ¿cierto? El ser perfeccionista a su vez puede ser debilidad y a la vez una fortaleza. Entonces lo que usted tiene que es empezar a estudiar y a trabajar en su debilidad. No es que simplemente para la entrevista identifique mi debilidad, sino debo empezar a trabajar en ella. Que si en ese momento me cogió fuera de base y pues le di como respuesta, ejemplo, mi mal genio, mi debilidad es el mal genio. Inmediatamente el empresario, si usted es tan breve con sus respuestas, ¿cierto? Inmediatamente el empresario va a empezar a preguntarle, a hacerle preguntas, qué situaciones le generan mal genio, qué hace usted cuando está de mal genio para poder identificar cómo actúa, ¿cierto? Ante determinadas situaciones. Entonces, el empresario va a querer saber si realmente usted se regula, si enfrenta a los compañeros, sí, o sea, saber cómo realmente se comporta o cómo actúa en el momento que se enfrenta a esa situación de mal genio. Pero si usted es tan breve y simplemente lo contesta así, téngalo por seguro que el empresario va a querer identificar qué hace usted cuando está de mal genio. Es muy diferente si yo le digo, ejemplo, mi debilidad es el mal genio, pero he estado trabajando en ella, estoy utilizando, ejemplo, la respiración diafragmática y al minuto se me pasa, o sea, que el empresario tenga la posibilidad de ver que sí realmente usted está trabajando en esa debilidad. Por eso se les recomienda que cuando lleguen a la entrevista ustedes ya tengan preparada su debilidad, no que solo aprendan de memoria, sino que ya se hayan tomado ese mínimo de tiempo para autoevaluarse, examinarse e identificar cuáles son esas debilidades o cuáles serían esas fortalezas que usted tiene y relacionadas también al cargo, porque también nos pueden preguntar y pues como seres humanos tenemos muchísimas fortalezas, pero ¿qué pasa? Que a veces en la entrevista por la misma ansiedad no sabemos identificar esa fortaleza y debilidades sí tenemos muchísimas, pero ahí es donde nos ponemos a pensar, bueno, ¿yo cuál digo que no me afecte el proceso? O empezamos a invocar a Dios, Dios mío, sácame de acá, ¿qué hago en este momento? ¿Qué respondo acá? Entonces, importante prepararlas en ese momento. Bueno, tenemos diferentes momentos en la entrevista. Está el antes, el durante y después de la entrevista. Entonces, antes de una entrevista, se recomienda, ¿cierto?, prepararnos. Yo no me puedo ir a una entrevista sin conocer a la empresa donde me voy a presentar, misión, visión, qué hace la empresa. Entonces, porque puedo relacionar esa información con la parte personal y poderle dar una buena respuesta en ese momento al empresario. Entonces, cuando yo indago acerca de la empresa, además que le voy a demostrar al empresario que sí me interesa trabajar con su empresa porque me tomé ese mínimo de tiempo en consultar y verificar a dónde es que voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, eso es antes de la entrevista. Conozca su hoja de vida. Es importante conocer la hoja de vida. Hay personas que las mandan a hacer o no se toman el tiempo de analizar su hoja de vida, ¿cierto? Y en la entrevista nos pueden preguntar, bueno, mencióneme esas actitudes que lo califican para ser parte de mi empresa. Y su respuesta puede ser, ahí las puede encontrar en mi perfil ocupacional. Esa sería una respuesta inadecuada en ese momento, ¿cierto? Inmediatamente nos sacan del proceso porque usted realmente no se tomó el tiempo de analizar y conocer su hoja de vida. Usted debe conocer su perfil ocupacional porque el empresario va a encontrar otra información y lo que quiere saber el empresario en la entrevista va a tener la oportunidad de conocerlo. Él ya tiene una idea de quién es usted por medio de su hoja de vida. Él ya analizó previamente su hoja de vida y ya lo conoce,
pero la entrevista va a tener la oportunidad de hacer énfasis en cada uno de esos aspectos que usted relacionó dentro de la hoja de vida, con su experiencia laboral, con sus conocimientos, poderlo convencer en ese momento. Entonces sí es importante plantearnos una entrevista de ventas donde el producto, quien se va a vender en ese momento es usted mismo. Entonces inmediatamente antes de la entrevista, entonces conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades para poder proyectar una buena imagen y hablar con seguridad en ese momento de la entrevista. También se recomienda antes de la entrevista mirar cuál es la presentación, o sea, mirar la presentación personal, cuál es el vestuario más adecuado que usted va a utilizar para que usted ya vaya preparado. Conocer el lugar de la entrevista, también es recomendable conocer, porque si, pues, ejemplo, si usted no se ubica acá en la ciudad de Bogotá, no se ubica por direcciones, pues la idea es que pregunte con anticipación cómo llegar a esa dirección. Si usted no conoce direcciones, entonces tener la posibilidad de llegar a tiempo. Importante, llegar puntual a una entrevista. Inmediatamente, usted, si llega tarde a una entrevista, ya está proyectando una mala imagen en ese momento en la entrevista, porque a veces pensamos que el entrevistador está en la oficina, ¿cierto? Pero resulta que él nos está evaluando desde el momento que nosotros llegamos a la entrevista o a la empresa como tal. Entonces, si yo llego tarde, ya inmediatamente estoy hablando mal, estoy proyectando una mala imagen en ese momento de mí. Y a veces pensamos que el empresario sí está encerrado allá, pero él tiene personas o nos está evaluando y identifica si realmente yo llegué temprano o llegué tarde. Durante la entrevista, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta durante la entrevista? La postura corporal adecuada, una postura natural, relajada, no relajada acostada en la silla, ¿cierto? Una postura natural, que usted se sienta cómodo, que esté tranquilo, ¿cierto? Recomendación, no tutearle al empresario, ¿cierto? A veces el empresario, por generar empatía, ¿cierto? O sentir, para que la persona suministre o de fácilmente sus respuestas, genera empatía, le puede preguntar, bueno, ¿y cómo te pareció la llegada acá a la empresa? Entonces la persona siente que le está generando confianza y pues resulta tuteándole y recomendación, no se le debe tutear al empresario. Controle su ansiedad, es importante, los niveles de ansiedad nos pueden afectar nuestro proceso de entrevista, contrólese, yo sé que no es fácil, además que cuando nos están evaluando, cuando nos están entrevistando siempre, inmediatamente se activa la frecuencia cardíaca, en la parte fisiológica se demuestra, nos vemos rojos, temblamos, nos tiembla la voz, nos tiemblan las manos, entonces sí, recomendación controlarlo, yo sé que no es fácil, pero si usted se prepara para la entrevista, además que en ese momento el empresario lo va a conocer a usted, el empresario simplemente tiene una idea de quién es usted por medio de su hoja de vida, pero la entrevista va a tener la oportunidad de conocerlo, no lo conoce y quién sabe la información, usted. En ese momento solo la sabe usted y le va a transmitir esa información al empresario, entonces por eso es importante prepararnos para llegar a ese proceso de entrevista y preparando cada una de estas preguntas. Apagar el celular, es importante apagar el teléfono porque si usted está en entrevista, empieza a timbrar el teléfono, pues va a desconcentrar, va a interrumpir la entrevista y además pues eso le afecta a su proceso de selección. O a veces no falta la persona que está en entrevista grupal y sale a contestar el teléfono, pues inmediatamente usted se sacó de un proceso de entrevista. Estar atentos y escuchar activamente, estar atentos porque si la persona de pronto no le escuchó, no le entendió en ese momento la pregunta, sí, usted lo puede preguntar, ¿cierto? O si tiene alguna pregunta, tiene alguna duda con la pregunta, entonces puede confirmar nuevamente, ¿cierto? O reiterar al empresario en ese momento, bueno, por favor me repite o me confirma la pregunta, no le entendí, para que el empresario nuevamente le haga su pregunta o se la pregunte de otra manera para que le quede fácil en ese momento de entenderle el candidato. La buena entonación, es importante vocalizar, ¿cierto? Hablar con seguridad, con tranquilidad, ¿cierto? Hay personas que por los nervios hablan muy rápido o hay personas que por los mismos nervios hablan muy despacio, entonces también es importante manejar un tono de voz adecuado, ni muy alto, ¿cierto? Que el empresario de pronto sienta que lo están regañando, ni muy bajo que usted demuestre inseguridad, ¿cierto? O bajo autoestima. A veces cuando la persona habla muy bajo, utiliza su tono de voz es muy bajo, eso el empresario lo puede percibir como con baja autoestima, inseguridad, ¿cierto? Entonces la idea no es proyectar eso en la entrevista.
Sea breve con sus respuestas, no se precipite a hablar, analice la pregunta, ¿cierto? Después de analizar la pregunta, luego sí levanto la mano o me doy la oportunidad de contestar, pero sea breve. A veces la persona le hacen la pregunta y resulta contestando otras cosas, no sé si es que no le queda claro en ese momento o da mucha información que a la vez puede entrar en contradicciones y le puede afectar su proceso. Mantenga el contacto visual. Acá hablamos de mantenga el contacto visual, no es que sea permanente, así como una tachuela y que no voy a parpadear y que ya se me llorosea el ojo, ¿cierto? No, es que a mí en las recomendaciones de una entrevista me dijeron que el contacto visual, entonces, mejor dicho, no desvío la mirada para ningún lado. No, sí, usted puede desviar la mirada y nuevamente retoma el contacto visual con la persona. Además que el mantener contacto visual nos facilita en ese momento de poder identificar qué está observando el empresario, si le da más importancia a mi lenguaje no verbal, a lo que está viendo en ese momento en la entrevista, cómo me está viendo, o si le da más importancia a lo que yo le estoy transmitiendo en ese momento. Entonces, y además que genera el respeto, ¿cierto? Y seguridad en ese momento al empresario. Un saludo firme también es recomendable, saludo firme y formal en el momento de la entrevista. Entonces también se recomienda ser formal, ¿cierto? Si usted conoce de pronto a la persona que lo está entrevistando, lo mismo, debe ser muy formal. Hay personas que se toman hasta el codo, hasta el hombro para saludarlo, le dan beso en la mejilla, no se recomienda, así usted conozca en ese momento al entrevistador. Finalizando la entrevista, también es importante siempre mencionar, preguntarle al empresario en qué va a continuar el proceso. Muchas gracias por su atención, ¿cierto? Entonces, dar las gracias, que realmente por la disposición en su entrevista. Entonces, sí, importante darle las gracias al entrevistador y preguntar en qué va a continuar el proceso, para que ellos también, y para que uno también esté enterado en qué va a continuar como tal ese proceso de entrevista. Después de la entrevista, se recomienda hacer una autoevaluación, autoevaluarnos realmente cómo me fue en mi proceso de entrevista, cuáles fueron mis debilidades, cuáles fueron mis fortalezas, para que identificamos las debilidades. Si yo identifico inmediatamente las debilidades, uno sabe ya en qué preguntas tuvo inseguridad, que no le fue muy bien, para fortalecer esas preguntas para la próxima entrevista y pues no dejar a un lado pues en las que nos fue bien, también hay que seguirlas practicando, pero sí identificar cuáles fueron mis debilidades y uno ya sabe en la entrevista cómo fue su desempeño en ese momento, que si fueron preguntas personales, entonces usted inmediatamente ya identifica que fueron preguntas personales o fueron familiares, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de mostrar al empresario qué sabe hacer usted, cuál es y convencerlo como tal dentro de ese proceso. Dentro de la entrevista siempre cuidar nuestra presentación personal, nuestra higiene, nuestra estética. Ustedes saben que no hay segundas oportunidades para proyectar una buena imagen, ¿cierto? Todo entra por la mirada. Cuidar la parte corporal, ¿cierto? El vestuario adecuado. Sí es importante para una entrevista siempre ir en traje. Si usted tiene un traje con corbata, un sastre, utilice su sastre. Es lo más recomendado en ese momento. Pero si usted no tiene un sastre, utilice un traje formal, un pantalón de drill, ¿cierto? Una camisa de manga larga, en el caso de los caballeros, en el caso de las damas, utilizaron una falda, ¿cierto? No minifalda, por favor, porque a veces la persona comete el error y se va en minifalda. Cuando la mujer o la dama se va en minifalda y el empresario nos dice siga y se sienta, ¿qué pasaría con la minifalda? Pues cuando nos sentamos, inmediatamente se sube mal la minifalda y el empresario pues va a estar interesado en otras cosas y no en su desempeño en la entrevista. Entonces la idea es tampoco proyectar una mala imagen en ese momento durante la entrevista. Para el caballero, ¿qué se recomienda? El caballero en todo lo que tiene que ver con la presentación, la higiene y el cuidado, se recomienda tener las uñas cortas, el caballero, ¿cierto? Uñas cortas, ¿cierto? Limpias, el cuidado de su cabello, del cuidado de su higiene bucal, el cuidado de sus zapatos. A veces la persona pues se va con unos zapatos que uno no sabe si el material es envejecido o que nunca ha pasado un betún por esos zapatos, ¿cierto? Entonces la idea es lustrar, alistar con tiempo
nuestro vestuario que vamos a llevar a la entrevista. No es el día que tengamos la entrevista voy a pensar a ver qué me llevo, no, la idea es que usted con anticipación tenga claro qué traje va a utilizar durante la entrevista. Hay personas que dicen, no, pero es que usted debe llevar un traje de color rojo, color azul, no. Simplemente el color con el que usted se vea, que realmente que le combine, porque pues a veces hay colores que resaltan nuestros atributos, nuestros rasgos personales, ¿cierto? Físicos, perdón, entonces inmediatamente, pues si es un color rojo y le sienta bien al color de su piel, pues la idea es llevárselo, pero eso no afecta en nada la entrevista, que si se fue de rojo, que si se fue de azul, esos son como mitos para un proceso de entrevista. En el caso del caballero, entonces, utilizar un sastre o un traje formal. Si utiliza barba, por favor, arreglarse su barba, ¿cierto? A veces la persona se deja, o cuando son jóvenes, se dejan como esos bigotes que aparecen que aquí sí, aquí no, ¿cierto? Aquí no se sabe si es bigote o es vello. Entonces la idea es arreglarnos esa barba, que se vea organizado, si utilizamos bigote lo mismo. Si la persona utiliza en ese momento expansiones, aretes, pues en ese momento cuando vamos a un proceso de entrevista no sabemos si el empresario es más tradicional o es un empresario que está a la vanguardia. Hay empresarios que no le dan importancia a esto, pero en el momento de la entrevista no lo sabemos, simplemente pues vamos a ser un poco más tradicionales y simplemente me quito mis expansiones, mis aretes, porque no sé realmente en ese momento si el empresario lo vaya a tener en cuenta. Entonces la idea es proyectar una buena imagen y usted a medida que se va familiarizando con la empresa, pues va identificando si es conveniente o no, pero a veces sí nos discriminan por esto, y además que la empresa es la que lo va a contratar, la empresa es la que le va a pagar. Hay empresas que no le dan importancia a esto, simplemente le dan importancia a su desempeño y su desempeño como tal dentro de la empresa. En el caso de las damas, utilizar un sastre, una falda, ¿cierto? No utilizar escotes, a veces utilizamos blusas con escotes, creemos que de pronto por nuestros atributos nos van a contratar y resulta que no, estamos proyectando es mala imagen. Si la dama tiene las uñas largas, debe tenerlas maquilladas, no de todos los colores, rojas, azules, amarillas, utilizar colores suaves. Si las tiene cortas, también pueden estar maquilladas o sin maquillar, lo importante es que se vean limpias, que su cabello se vea limpio, no necesariamente si usted es crespa debe mandarse cepillar el cabello, lo importante es que se vea organizada, ¿cierto? Y tener en cuenta su presentación personal, siempre cuidar su presentación personal durante la entrevista. Tener en cuenta la hoja de vida, la presentación de su hoja de vida. Usted va a llegar a la entrevista también con su hoja de vida y ojo, la hoja de vida ya está hablando por nosotros. Si yo presento una hoja de vida sucia, bajada, desorganizada, eso es lo mismo que va a percibir el empresario. Inmediatamente le voy a proyectar y el empresario le voy a proyectar esa imagen y el empresario va a pensar que así mismo soy yo. ¿Por qué? Porque eso lo refleja mi hoja de vida ya va a estar hablando, la forma en que redacto, la ortografía, la presentación. Entonces allí, y todas estas recomendaciones nos las dieron en el taller de hoja de vida de esta tarde. Durante la entrevista es importante siempre demostrar nuestras aptitudes, o sea, esos conocimientos. ¿Por qué lo debe contratar el empresario? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Qué sabe hacer? ¿Para qué es bueno? Demostrar autoconfianza y seguridad, creer en sí mismo, ¿cierto? Siempre crean lo que usted tiene, lo que usted le va a ofrecer al empresario. Si usted sabe qué es lo que tiene, se conoce fácilmente, transmite esa información dentro de la entrevista. Tenga en cuenta sus actitudes, su comportamiento, su presentación en ese momento de la entrevista, apóyese con su lenguaje no verbal, ¿cierto? Que realmente su expresión facial demuestre que sí tiene la actitud, que sí tiene la disposición y las ganas de trabajar. Además, que la actitud únicamente la desarrolla la persona, esa no la venden ni en las droguerías, no la conseguimos en pastillitas, no la conseguimos en inyecciones, eso únicamente lo desarrolla la persona. Que se le vea el interés y las ganas de trabajar, que tenga la disposición, los comportamientos, realmente refleje buenos comportamientos dentro de la entrevista. Dentro de la entrevista, también importante, bueno, ya habíamos hablado de nuestras fortalezas y debilidades, nuestros conocimientos, importante prepararse, conocer acerca de los conocimientos,
¿Qué le va a ofrecer usted en ese momento al empresario? Establecer sus objetivos, conocer sus objetivos, ¿cierto? Conocerse como persona, cuáles son sus propósitos en la vida, que el empresario tenga o crea que realmente usted tiene un proyecto de vida establecido, porque a veces no nos tomamos ni siquiera el tiempo de analizar nuestro proyecto de vida. Acá ya para finalizar tenemos una frase que dice, habla claramente, talla cada palabra antes de dejarla caer. Entonces, me gustaría saber qué reflexión se llevan de esta frase, qué quiere decir esta frase. Listo. Les recordamos a todos que en el panel pueden hacer todas las preguntas. Entonces esperemos un momentico, Mónica, a ver si de pronto tienen alguna pregunta o inquietud para que porfa las escriban. Actualmente tenemos dos, pero igual yo creo que tú las respondiste durante el webinar. Una de ellas es, por favor, que nos indiquen los colores adecuados para ir a una entrevista, asistir a una entrevista. Bueno, no hay colores adecuados. Lo importante es que la persona se sienta cómoda con el color, que le favorezca en ese momento el color. También es importante tener en cuenta los enemigos de la imagen, ¿cierto? Entonces, a veces la persona utiliza tonos que no le favorecen o no sabe combinar sus prendas, utiliza un sastre negro y utiliza medias de color fucsia y pues inmediatamente desentonan, o sus accesorios, también hay que tener cuidado con sus accesorios, que no se vean envejecidos, que estén, que no se vean deteriorados, ¿cierto? Y pues que no estén pasados de moda, porque esos también son nuestros enemigos de la imagen, o a veces la persona no se siente cómoda con la prenda que está utilizando, de pronto utiliza una talla menos a la que acostumbra a utilizar y pues se va a sentir incómodo en la entrevista, o utiliza una talla más grande, ¿cierto? Entonces también eso inmediatamente proyecta una mala imagen y no vamos a estar cómodos durante la entrevista. Entonces, sí, la recomendación es que usted utilice un traje con el que se sienta cómodo, ¿cierto? Con el que no esté ajustado, porque a veces la persona no se puede ni sentar ni respirar porque ya siente que se le va a caer el botón o que va a salir a volar el botón, ¿cierto? Entonces no se siente muy cómodo y pues no va a tener buen desempeño durante la entrevista. Listo, gracias, Mónica. Esa pregunta la realizó Janet Ramírez, entonces para que si nos estás escuchando, Janet, te haya quedado súper claro. Davis Rafael Bautista pregunta, ¿es bueno mirar al compañero a los ojos o sencillamente enfocar la mirada hacia otra parte del entrevistador? Se refiere. No, sí es importante observar, ¿cierto? Tener contacto visual con el compañero si es en la entrevista grupal, porque el compañero es el que está hablando y la idea es demostrarle interés y que a usted le importa en ese momento lo que él está diciendo, que realmente le interesa y le da valor a lo que él está informando en ese momento. Porque si no lo miramos a los ojos es como si no le interesara y lo estarías descalificando en ese momento. Listo, muchas gracias, Mónica. Fernando Antonio pregunta, bueno, él afirma como que lo que le quedó de la frase que tú indicaste al final, que es que solo existe tal vez una sola oportunidad para causar una primera buena impresión. Muy bien. Sí, y la idea es hablar con claridad, prepararnos, ¿cierto? No necesariamente tenemos que utilizar un lenguaje, ¿cierto? Desconocido o palabras desconocidas, sino realmente que usted se prepare y transmita seguridad en lo que está informando, que el empresario realmente crea que usted lo que está diciendo, que lo que usted está diciendo es real y que está convencido de lo que está informando en ese momento y además que eso genera credibilidad y seguridad. Perfecto, gracias, Mónica. Ivonne Daza dice, pregunta que qué postura se debe tener en las manos en el momento de la entrevista. Bueno, la idea es que la persona tenga libre las manos, ¿cierto? Que tenga libre sus manos para apoyarse con la información que está suministrando. Además que va a transmitir más seguridad cuando usted está moviendo sus manos y que sean coherentes, ¿no? Pues si estamos hablando de que usted es un gran tecnólogo, no necesito abrir
mis manos y decir es que yo soy un gran tecnólogo, sino que sea coherente también con lo que usted está transmitiendo, porque a veces la persona hace movimientos o está hablando y sus manos y su cuerpo va más rápido de lo que usted está hablando y como que no demuestra coherencia en ese momento. Entonces sí, realmente tener las manos libres, podernos apoyar con nuestra postura del cuerpo, con nuestra expresión facial, con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, que si usted está hablando de felicidad, pues se note en su rostro que está hablando de felicidad, que lo exprese su cara. Pero hay personas, en ejemplo, en la entrevista, están hablando de felicidad y resultan desbordando en llanto, se ven afectadas, se ven tristes, inmediatamente pues el empresario no le va a dar una buena calificación en la entrevista. Entonces sí es importante apoyarnos con nuestros gestos, tener libre las manos para poder transmitir mayor seguridad. Gracias, Mónica. Blanca Palomino pregunta, ¿qué tipo de calzado se recomienda utilizar para las mujeres? Bueno, la idea es que pues si usted está utilizando un sastre y usted acostumbra, ejemplo, a utilizar tacón alto y se siente cómoda, los maneja, los puede utilizar, pues además que el tacón nos da elegancia a la mujer, le da esa elegancia, el porte. Entonces, si lo sabe manejar y los utiliza, los puede manejar, pero es con los que usted se sienta más cómoda, porque si usted no está acostumbrada a manejar tacones y se va en tacones, no me imagino cómo será el ingreso a la oficina o en ese momento a la entrevista, pues no va a tener la posibilidad de manejar o dominar sus tacones y pues tampoco. Inmediatamente la primera impresión que va a recibir el empresario pues no va a ser la más apropiada. Gracias, Mónica. Alicia Lozada pregunta, ¿cómo se puede indicar el motivo de dejar, abandonar un trabajo debido a un mal ambiente laboral? Porque pues digamos que no se tiene otra razón. Entonces, ¿cómo poder disimular eso sin hablar mal de su anterior trabajo? Bueno, perdón. La idea es que usted sea lo más honesto en la entrevista, ¿cierto? No decir mentiras durante la entrevista, porque tengo por seguro que el empresario ya sabe cuál fue su motivo de retiro de su anterior trabajo. Lo importante es que si usted va en ese momento que tuvo una mala relación o un mal ambiente con sus compañeros de trabajo o con su líder, la idea es que en ese momento pues no lo mencione, porque si usted va a hablar que tuvo malas relaciones con su jefe, inmediatamente el empresario va a saber que usted no se autorregula, que no maneja sus emociones, independientemente de que la otra, el jefe o sus compañeros de trabajo le hayan hecho mal ambiente, que usted no haya logrado adaptarse y ajustarse al clima laboral de la empresa, pues eso le va a dar pautas al empresario de que no sabes manejar o no te sabes regular emocionalmente y que te dejaste afectar por ese mal ambiente dentro de la empresa. Entonces, sí hay que empezar a preparar, no te puedo decir específicamente qué le podrías contestar, pero la idea es que en ese momento no te vaya a afectar el proceso. Entonces, si no mencionarle al empresario que fue porque no tenías buenas relaciones con los compañeros, porque automáticamente te van a sacar del proceso. De pronto mencionarle que no habían posibilidades de ascenso, que no tenían la posibilidad de poner en práctica tus conocimientos, o sea, pero la idea sí no es enfocarte tampoco en que tuviste malas relaciones con tu jefe o con tus compañeros, porque eso nos puede estar sacando, nos puede estar afectando nuestro proceso de entrevista. Entonces, si es una pregunta que constantemente le están haciendo dentro del proceso, es importante ir preparándola porque cuando nosotros presentamos procesos de entrevista ya nos vamos familiarizando con cada una de esas preguntas que nos están haciendo para poderlas ir fortaleciendo para las próximas entrevistas. Gracias, Mónica. Juan Carlos Medina, lo que le dio a entender la frase final es que hay que pensar antes de hablar y lograr esa sinergia y asertividad en la comunicación. Muy bien. Esa fue la opinión de Juan Carlos. Angélica María Arias nos pregunta que cuando uno tiene espacios laborales largos, más de 2 años, ¿qué se recomienda? Cuando hay vacíos laborales, primero en tu hoja de vida, importante porque relacionarlo en orden funcional, que eso ya mi compañero esta mañana lo explicó en la parte de la hoja de vida. No sé si estuviste en la parte de la hoja de vida, cuando relacionamos la formación académica y la experiencia laboral, inmediatamente el empresario pues va a identificar
por el tiempo que hay un vacío laboral. Entonces, en ese momento, el empresario va a querer saber usted qué hizo durante esos 2 años, a qué se dedicó. El empresario siempre quiere saber por qué ese vacío laboral. Si fue una persona si es una persona inestable, estuvo enferma, de pronto estuvo en la cárcel. O sea, el empresario siempre quiere saber qué pasó durante ese tiempo. Siempre nos lo van a preguntar porque el empresario va a identificar el vacío laboral, entonces él quiere saber qué hizo usted durante ese tiempo. Entonces, si usted, ejemplo, se dedicó al cuidado de sus hijos, es importante que lo mencione, pero recomendación, al mismo tiempo hay que estarnos preparando, hay que estarnos actualizando, no solamente dedicarnos al cuidado de nuestros hijos o al cuidado del hogar. Si hay ese vacío laboral porque usted, ejemplo, duró 2 años sin trabajar, además, ¿qué hizo usted durante esos 2 años? El empresario quiere saber qué más hizo usted, aparte de estar dedicada a otros oficios o a otras actividades, si estuvo fuera del país, pero allá estuvo actualizándose, o en esos 2 años estuvo haciendo su especialización o su maestría, pero sí es importante que usted vaya analizando realmente en esos 2 años, realmente qué fue lo que hizo usted, pero que se lo transmita al empresario que no solamente estuvo inactiva, pero que sí estuvo complementando sus conocimientos, fortaleciendo sus habilidades. Entonces ahí lo vamos a informar. O si usted estuvo de manera independiente, también transmitírselo al empresario. Su experiencia laboral fue de manera independiente, ejemplo, ventas por catálogo, qué sé yo. Entonces, sí, recomendación ir preparando esa pregunta. Listo, gracias, Mónica. Fernando Antonio Forero pregunta, ¿existe algún código de vestuario para determinados sectores de la industria o de la economía? Lo pregunta porque estuve en entrevista con el Mintic, se lo relaciona acá, y él era el único que iba con traje y corbata y los demás estaban con saco de paño y jean. Bueno, eso sí ya va en la persona realmente. Si quieres proyectar una buena imagen, eso es independientemente de la persona. O sea, yo soy un poco más tradicional, me gusta ir muy bien presentada, independientemente que vaya, ejemplo, para el área de entrenamiento deportivo, pues no me voy a ir a la entrevista en sudadera, ¿cierto? Porque entonces no, pues yo soy entrenadora deportiva, entonces me voy a la entrevista en sudadera. Eso sí ya es iniciativa de la persona, pero si usted quiere proyectar una buena imagen, que el empresario tenga una buena percepción, una buena imagen positiva de usted, eso ya es dependiendo de la persona. Por eso es importante, si usted realmente no se quiere ir de manera formal, con sastre, corbata, pues puede utilizar un traje más formal, menos formal, perdón, pantalón de drip, pero nunca una entrevista en jean, porque no sabemos en ese momento cómo lo va a tomar el empresario. Lo importante es el primer contacto que vamos a tener, con la primera impresión que vamos a causarle al empresario. Listo, gracias, Mónica. Janet Contreras, con respecto a la frase, dice que cada palabra debe ser contextualizada y enfocada a lo que se quiere dar a entender, perdón, y no decir cualquier cosa por decir. Muy bien, gracias por el aporte. Listo. Carlos Felipe Bolaños indica que, pues referente a la frase, es piensa antes de hablar para no tener que arrepentirte en tus palabras. Para esto debemos apagar nuestro sistema automático y encender el sistema reflexivo. Él pregunta, ¿el color de corbata qué incidencia tiene en las entrevistas? ¿O no? No, o sea, no tiene incidencia. Esos son mitos que se han venido manejando en la entrevista, pero no tiene incidencia. Lo importante es que le combine con su traje, ¿cierto? Porque pues hay corbatas que desentonan o colores que desentonan, entonces realmente que haya coherencia, o sea, con su traje, ¿cierto? Que no desentonen los colores. Tampoco que sean colores muy llamativos, ¿cierto? Que en ese momento el empresario se distraiga con con su color de corbata y eso. Es recomendación, no tiene en ese momento incidencia. Ok, gracias, Mónica. Sofía Marín pregunta, de acuerdo a lo mencionado en la parte de habilidades y fortalezas, quisiera que me ayudaran aclarando si los reclutadores hacen match entre las pruebas psicotécnicas y las habilidades y fortalezas mencionadas durante la entrevista verbal. Sí. ¿Para qué se aplican las pruebas? Para confirmar y complementar la información que
persona suministró dentro de la entrevista. Nos ayudan a corroborar esa información que sea acorde y que la persona no esté mintiendo. Por eso a veces dentro de la entrevista, pues la persona, si realmente no está siendo sincera, en las pruebas de selección realmente se va a reflejar las habilidades, ¿cierto? Las competencias, los rasgos personales. Igual mañana, el día de mañana, se va a presentar lo de pruebas de selección, entonces allí tenemos también la oportunidad de profundizar en ese tema, pero sí se corrobora la información, nos permite validar la información que se suministró dentro de la entrevista. Gracias, Mónica. Espérame que se me fue. Ivonne Daza pregunta nuevamente, ¿qué espera un entrevistador cuando nos habla que mencionemos nuestras cualidades? Bueno, esas cualidades o fortalezas que tiene la persona deben ser relacionadas también al cargo al que se está presentando. Si la persona está mencionando, ejemplo, que sabe trabajar en equipo, pues el empresario va a querer una persona que realmente sepa trabajar en equipo, ¿cierto? Que genere empatía, que tenga claro el objetivo, que aporte ideas, que son las características que se deben tener en cuenta para saber trabajar en equipo, que tenga en cuenta las ideas de los compañeros, que establezcan metodologías y estrategias para trabajar, porque el empresario no quiere que una persona solamente se dedique a trabajar sola. Por lo general, dentro de la empresa estamos en contacto y siempre trabajamos articuladamente con nuestros compañeros. Entonces, el empresario quiere identificar si esas competencias, esas fortalezas que usted ha desarrollado, le permiten ponerlas en prácticas dentro de la empresa. Por eso nos evalúan el saber ser. El saber ser son esas competencias o habilidades que la persona ha desarrollado, ¿cierto? Ese comportamiento, esa disposición que va a emplear, porque si no sabe trabajar en equipo, no le sirve al empresario. Si no tiene iniciativa, no le sirve al empresario. Entonces, el empresario está buscando personas que realmente estén comprometidos con la empresa y le aporten a la empresa, que no tenga que estarle diciendo, vea, ya terminó su tarea, entonces hagamos esta otra, que tenga iniciativa, ¿cierto? Entonces, para eso nos evalúan esas habilidades, esas fortalezas y como tal las competencias. Muchas gracias, Mónica. Norida pregunta que, ¿qué consejos le darías a las personas que buscan su primer empleo? Es decir, que no tienen experiencia o son recién egresados. Bueno, para las personas que son recién egresadas, pues, ejemplo, ya tienen un título profesional, ¿cierto? Ya tienen un conocimiento. La idea es mencionarle al empresario cuál es ese conocimiento y ese conocimiento le ha permitido desarrollar una serie de habilidades. Ahí es donde va a mencionar qué habilidades tiene, listo, no cuenta con una experiencia laboral, pero mire, mis habilidades son estas, manejo de sistemas, programador de sistemas, de desarrollar software, ahí inmediatamente le va a mencionar esas habilidades para convencer al empresario. No cuenta con la experiencia, pero mire lo que tengo que ofrecerle en ese momento. Importante para las personas que van lo mismo, ingresar a su primer empleo, que tengan claro cuál es su punto de partida, ¿cierto? Hacia dónde van a enfocar la búsqueda cuando están las personas, son muy jóvenes, tienen sus 18 años, 19 años, pues todavía no han identificado cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, pero sí importante tomarnos ese mínimo de tiempo y empezar a examinarnos y autoevaluarnos para qué somos buenos, qué sabemos hacer, qué habilidades hemos desarrollado para poderlas relacionar dentro de nuestro perfil ocupacional y que ese mismo perfil llame la atención para que el empresario nos llame a un proceso de entrevista. Entonces, las personas que van a empezar su primer empleo, sí es importante que tengan claro hacia dónde van a enfocar la búsqueda, cuál es su objetivo laboral, para empezar a direccionar y formar o estructurar, empezar a estructurar ese perfil ocupacional. Gracias, Mónica. Davis pregunta, ¿se puede saludar con la mano al entrevistador o sencillamente dar el saludo verbal? Bueno, la idea es siempre demostrar un saludo formal, ¿cierto? Por lo general el entrevistador cuando nos da la bienvenida nos saluda de la mano, claro que no todos nos saludan, simplemente nos dan la bienvenida, sigan por favor, hacen una pequeña presentación, pero en lo posible yo siempre recomiendo dar un saludo formal y respetuoso, además genera el saludo, es la base de la comunicación también, entonces es importante un saludo formal.
y el empresario no nos saluda, pues también a veces dicen, no, pero es que el empresario siempre es el que saluda, y si no me saluda, pues yo tengo que saludarlo y demostrarle respeto en ese momento al empresario o al entrevistador. Listo, muchísimas gracias, Mónica. Y por último, pues respecto a la frase, Iliana opina que hablar lo necesariamente, no hablar algo de lo que no sea preguntado. Eso es lo que ella opina. Sí, Continúa, Mónica, qué pena. gracias. Listo, Mónica. Bueno, para todos los demás que preguntaron, si esto va a quedar grabado, si el webinar va a quedar grabado, se les va a hacer llegar el link donde van a poder encontrar la grabación. Entonces, por favor, estén muy atentos a sus correos. Ya por cuestiones de tiempo, pues, lastimosamente debemos cortar acá para respetar el tiempo de los demás, igual el de Mónica que nos está acompañando en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos haya sido un tema enriquecedor para su vida profesional o iniciarla. Y ya, Mónica. Muchísimas gracias por su participación en este taller, por su disposición. Muchas gracias. A ustedes. Que estén bien. Hasta luego.